corazón, indudablemente, lo que estamos trabajando y estamos viendo en los grupos de crecimiento, lo que estamos viendo a través de Ladrón de Tumbas, me dispara en la enseñanza, me dispara el pensamiento de lo que Dios está queriendo enseñarnos en la palabra. Una de las palabras que habíamos estado leyendo se encontraba en el libro de Juan. ¿Se acuerda cuál es el milagro que estamos viendo? ¿La señal que estamos viendo? Bien, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y aunque ya estamos entrando en la segunda sesión, todavía estás a tiempo para ser parte de estos grupos de crecimiento. Siempre le digo y se los vuelvo a reiterar, creo que este tiempo, este momento es un momento de disparador espiritual para nuestras vidas. Creo que el Señor utiliza este tiempo, el domingo por la tarde, como un disparador para movilizarnos en el espíritu y desafiarnos con la palabra. Pero creo que la obra a través de los grupos de crecimiento, el poder leer la palabra, el poder compartir con los hermanos, compartir lo que uno va aprendiendo y escuchando lo que los otros también están enseñándonos con lo que comparten, nos da un crecimiento espiritual y nos llena de una manera que es tan preciosa. Por eso les animo a que usted sea parte de esto y sobre todo a los remolones que hagan la tarea, que hagan la tarea, que vean los videos, que escuchen los audios, porque la verdad que esto es maravilloso. Dice Juan capítulo 2, versículo 7, para retomar algo del pensamiento de Jesús, algo del milagro de Jesús en Caná de Galilea. ¿Recuerda usted rápidamente que se quedaron sin vino y viene la madre de Jesús a decirle que ya no había vino? Pero creo que no es casualidad que Jesús utilizara esta primer señal en su ministerio. Eso es lo que dice Juan en el Evangelio. Este es un principio de señales. Fueron los primeros milagros de Jesús. Y dice, Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era el encargado de la fiesta. El maestresala era el que se encargaba, incluso estudiando un poquito más, dicen que a veces el vino venía muy puro. Entonces el maestresala se encargaba de rebajarlo un poquito, ¿no? Porque si no era bastante fuerte. Así que lo que hace Jesús, que le manda a probar el vino al maestresala, que él no sabía, o sea, él no sabía qué era lo que había pasado. Nos dice acá con claridad la Escritura, dice el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. El maestresala llamó al novio. Lo llama al novio porque él está sorprendido. Y atención con esto que le va a decir, porque creo que acá hay algo espiritual. Acá hay una enseñanza que va más allá de la enseñanza natural. O sea, en la lectura nosotros podemos encontrar cosas, pero creo que hay palabras que tienen que ver con algo espiritual, con algo, una enseñanza que el Señor nos está queriendo dejar. Y dice el maestresala, dice este hombre, y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Esto que está diciendo este hombre es muy importante. Como le decía, y veíamos estos días, por lo menos en el grupo nuestro hablábamos de esto, ¿no? Que este primer milagro de Jesús tiene que ver con las últimas horas de vida
de Jesús, que Jesús dice, está con sus discípulos, tienen la cena y Jesús le dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Y él está hablando, ya le está dando otro símbolo al vino, está hablando de su sangre, la sangre que purifica, la sangre que nos limpia. Se utilizaba hasta ese tiempo la sangre de los animales como una expiación para el pecado del ser humano, pero fue tanto lo que creció el pecado que ya la expiación que se hacía por los animales no alcanzaba. Entonces es que vino el Dios y se hizo hombre. Amén. Entonces, cuando vemos en la Biblia el significado del vino, había, además del uso doméstico que se le daba al vino, había otros usos que tenía. Por ejemplo, el vino también se utilizaba para usos medicinales. Era parte de, no sé si usted se recuerda el pasaje donde hay un hombre que es herido en el camino y le llevan el buen samaritano. ¿Alguna vez leyó el pasaje del buen samaritano? ¿No? Entonces ahí cuenta también que utilizan el vino también para ponerle en las heridas. Seguramente no era solamente el vino, sino que era con algo más, pero la base tenía que ver con el vino. El vino se utilizaba para medicina. Entonces yo creo que también tiene que ver con esto, que lo que Jesús está preparando, lo que Él está diciendo, que viene un vino que también va a servir para medicina. Usted me va a seguir en esta tarde y lo vamos a ir viendo a esto. El vino también tenía un símbolo de alegría, de gozo. En todas las fiestas había vino, no faltaba el vino. Así que todos estos símbolos me llevan a el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, porque el vino tiene cosas parecidas al Espíritu Santo también. Miren lo que sucede en Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice que viene el Espíritu Santo. Laura creo que mientras estaba hoy ministrando hablaba acerca de eso, ¿no? Que vino el Espíritu Santo, ellos estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban esperando la promesa que le dijo Jesús que iba a venir el Espíritu Santo. Ya Jesús no estaba, pero venía el Espíritu Santo. Si no hubiera venido el Espíritu Santo, Jesús solamente podía estar en un lugar físicamente, estaba limitado, pero ahora el Espíritu Santo puede estar en medio nuestro y también puede estar en China, puede estar en Rusia, en Japón, en Corea, en Colombia, en Estados Unidos. El Espíritu Santo ya no tiene límite. Él está donde se adora y donde se busca a Dios. ¿Sí? Eso a partir de ese momento, a partir de que la iglesia recibe el Espíritu Santo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, sucede algo que genera un poco de choque en la sociedad, en la gente, genera un problema. Porque dice que, claro, la gente empezó a decir que estos que habían recibido el Espíritu Santo, vaya a saber cómo estarían los que recibieron el Espíritu Santo, dice, estos están, estos estuvieron tomando, entonces claro, cuando se ve que le llega esa información a Pedro, entonces Pedro dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, porque en realidad había venido un montón de gente, no era solamente judíos. Nosotros estudiamos en otro momento que venía gente de todos los países de la periferia, venían en una fiesta que se hacía anual y la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces venían de todos lados. Y dice, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día.
¿Cuál era la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. Así que digamos que no era las 9 de la noche, ¿no? No era como las navidades nuestras, vieron que ya a las 12 del mediodía ya empezás a ver gente que empieza a moverse con los autitos ¿no? Se cruza de vereda para un lado y para otro a las 12 del mediodía. No, esto era a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana lo que está sucediendo es que parece que hay un montón de gente que está borracha. Hay un montón de gente. Entonces, a ver, esto me va llevando a que el Señor después nos habla y nos enseña de que nosotros también tenemos que emborracharnos. ¿Quiere emborracharse? ¿Quiere emborracharse? Dice el versículo, Efesios capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Esto dice así la traducción de lenguaje actual. O sea, en un punto lo que está diciendo es que, claro, si vos te emborrachás con el vino que comprás en el almacén, con el vino que comprás en el supermercado, ese vino, el tomar demasiado de ese vino, lo que va a producir en tu vida es un descontrol, es un desenfreno, es que hagas cosas que vos no podés controlar. ¿Alguna vez vio a alguien que ya no se puede levantar? Está en la calle, ¿no? Y vos ves que va para un lado, para otro. Ya no puede controlarse a sí mismo. Está intentando hacer toda la fuerza, está poniendo toda la fuerza para poder controlarse, pero hay algo más fuerte que él. ¿Qué es? Que está bajo los efectos del alcohol. ¿Está bien? Pero el apóstol Pablo utiliza justamente ese ejemplo para decir, a ver, no se emborrachen en el vino que lleva al descontrol, sino sean llenos del Espíritu Santo. Lo que él está diciendo acá es que nosotros, de la misma manera que una persona toma hasta perder el control de su vida, nosotros tenemos que llenarnos con el poder del Espíritu Santo para dejar de controlar nosotros nuestras vidas y que sea Dios el que controle nuestras vidas. ¿Entiende? Va conmigo, ¿no? Ahora fue entendiendo, ¿no? Lo que le iba diciendo. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros podamos ser llenados, que podamos ser dominados, que la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo puedan dirigir nuestras vidas, puedan controlar nuestras decisiones. Incluso, hermanos, era un requisito en la iglesia para trabajar, en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia del libro de los Hechos, en ese primer tiempo de la iglesia, las personas que servían en la iglesia tenían que ser llenas del Espíritu Santo. Un día los apóstoles, quienes eran los que predicaban la palabra, quienes eran los que oraban por los enfermos, se encuentran con que, claro, no daban abasto con todo. Además de todo eso, lo que hacían es, se preparaban, la gente de la iglesia, comían todos juntos. Tenían grandes comilonas todos juntos. Así que los discípulos se encargaban también de repartir eso. Pero llegó un momento que hubo gente que se quejó porque decía, no, nosotros porque no somos judíos no nos atienden y atienden a la mesa de los griegos, y medio que se armó. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ubicar gente, vamos a levantar gente que nos ayude. ¿Para qué? ¿Para predicar? ¿Para orar por los enfermos? No, para atender las mesas, para poner los manteles, para poner los platos, para poner los cubiertos. Bueno, a ver, entonces,
¿Cómo tiene que ser esa gente? Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. ¿De qué? De buena reputación, llenos del Espíritu. Ahí está. ¿Cómo tienen que estar? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. O sea, que estos 7 tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que tener un buen testimonio y además tenían que ser personas que la gente viera que tomaban buenas decisiones. ¿Para qué? Para salir en la televisión, para salir por YouTube, para salir por Facebook, para orar por los enfermos. ¿Dice eso? No, para poner la mesa. ¿Cuántas personas hace años que están dentro de la iglesia y todavía no se llenaron con el Espíritu Santo? Nosotros parece que vamos al revés, hacemos al revés a veces, ¿no? Hacemos y después nos llenamos. Antes al revés, te llenás y después hacés. Y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque si vos no te llenás del Espíritu Santo, la vida cristiana se hace pesada. Cuando vos no te llenás del Espíritu Santo, te cuesta congregarte. Cuando vos no estás lleno del Espíritu Santo, te cuesta leer la palabra. Cuando vos no estás lleno del Espíritu Santo, te cuesta la oración. Cuando vos no estás lleno del Espíritu Santo, te cuesta amar. Pero al revés, cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, tu vida es otra. Tu vida afecta de otra manera. Vos tenés otra relación con Dios. Vos sabés dónde vas y quién sos cuando te fuiste a algún lado. Vos sabés, estás bien parado. Tus decisiones son decisiones sabias. ¿Por qué? Porque vos estás lleno de Dios. Estás lleno de su Espíritu. Y la inteligencia que viene a tu vida no es una inteligencia natural, no es una inteligencia racional, es una inteligencia que viene del cielo. Por eso a veces vas a tomar decisiones en tu vida que otro no tomaría. ¿Por qué? Porque vos estás lleno del Espíritu Santo. Porque vos decís, vos sentís que no te sirve ir a tal lugar, que no te sirve ir con tal persona o juntarte con tal persona. Vos sentís que, ¿por qué no? Porque el Espíritu Santo que está en vos te enseña, te muestra, te guía, te libra, te guarda, te cuida y vos lo sentís. Pero si vos no te llenás, y la palabra del apóstol Pablo acá en el original es, estén continuamente llenándose. ¿Eso qué significa? Que nos vaciamos. O sea, mientras nosotros caminamos a diario en nuestra vida, en el caminar diario, en la lucha diaria, en las discusiones que tenemos en casa, en las discusiones que tenemos en el trabajo, en los problemas que nos hacemos, por toda la situación que vivimos en nuestra vida, nuestras copas se empiezan a vaciar. Nos vamos vaciando. Entonces necesitamos ¿qué? Ser lleno. Y para ser lleno, ¿a dónde tenés que ir? A Jesucristo. Tenés que ir al Señor. Tenés que ir a buscarle. Tenés que ir a humillarte. Tenés que decirle, Señor, lo necesito. Necesito tu presencia, necesito tu espíritu, necesito que me hable, necesito que me ayude, necesito tener una conexión diaria, fluida con vos. Hay 3 cosas que me llaman la atención acá que usa el Señor. Por un lado, cuando vamos al Evangelio de Juan que estábamos leyendo, Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. Pero utiliza 2 cosas para hacer el milagro. Una, las tinajas. Y otra, el agua. ¿Y qué tiene que ver con esto? Fíjense, la Biblia dice, porque las tinajas eran de barro. Y la Biblia dice que nosotros somos vasos de barro. Y dice que la gloria de Dios está depositada en esos vasos de barro. O sea, no son vasos de oro, no son vasos de plata. O sea, el valor no estaba en el vaso, sino en el contenido. Y dice, la gloria de Dios fue puesta en esos vasos de barro para que ellos no se gloríen, no piensen que es por ellos,
nosotros somos vasos de barro, nosotros somos como esas tinajas, vacías, tal vez sin uso, tal vez estaban en la fiesta y nadie las usaba, estaban ahí, ni siquiera tenían agua, o sea que no se usaban para un rito, pero no estaban siendo usadas, estaban en desuso. Y muchas veces nosotros estamos así en nuestra vida, estamos en desuso. Como cristianos muchas veces estamos en desuso. Entonces necesitamos que venga ¿qué? Primero, el agua. Tiene que venir el agua. Porque ¿qué es lo que hace el agua? ¿Para qué se usa el agua? Para limpiar, para lavar. Entonces nosotros necesitamos que ser lavados, ser limpios. Pero no ser limpios por afuera. Nosotros necesitamos ser limpios por adentro. Cuando Jesús le dice a Pedro, le va a lavar los pies, no sé si se acuerda alguno de esa historia. Entonces Pedro se molesta. Claro, era el maestro, era Jesucristo. Faltaban pocas horas para que el Señor entregara su vida. Ellos lo habían visto hacer milagros, entendían quién era Jesús. Entonces Pedro siente la incomodidad porque en realidad ese era el trabajo del esclavo, ese era el trabajo del sirviente. Y cuando lo ve a Jesús que se pone la toallita y agarra el lebrillo, agarra la palangana para lavarle los pies, Pedro le dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar. Entonces el Señor le dice, es necesario que yo lo haga. Y Pedro le dice, a ver si la agarra usted, Pedro le dice, entonces me lavas todo. Porque para discutir, entonces me bañás. En nuevas versiones dice así, entonces me bañás. Y Jesús le dice, no es necesario que yo te bañe, porque ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, nosotros necesitamos limpieza en nuestra vida. Nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios como un vaso frágil, como un vaso que se puede romper, como una tinaja más, esperando que Él venga. Y después viene el agua. Y cuando viene el agua viene la limpieza y viene la purificación y viene el Señor ahí, a los lugares más escondidos de nuestro corazón para limpiarnos. Y después sí, esa limpieza se convierte en la llenura del Espíritu Santo. Porque ya ahora el Señor cambia esa agua en vino. No sé si usted entiende este ejemplo. Yo traje algo para explicarle. Le pedí unos guantes a mis hijas, a mi hija que tengo en casa, pero son de la otra, me dijo, así que bueno. Hay un montón de tipos de guantes. Hay guantes para sacar las cosas del horno, ¿vio? Esos bien gruesitos, ¿no? Para no quemarte. Están los guantes esos de albañil, que son esos bien fuertes, medios duros, ¿no? Pero eso no te traspasa la cal, no te lastima, ¿o no, Luis? No te lastima porque vos tenés esos guantes, son bien fuertes. Pero después están los otros tipos de guantes como estos, que son los guantes que uno tal vez usa en el invierno para calentarse un poco las manos. También tenés los guantes que puede usar un médico, que son los guantes, esos guantes más finitos, ¿no? De látex, que son más finitos porque las personas que los utilizan necesitan sentir la sensibilidad de lo que están agarrando. Hay guantes de distintos tipos. Podríamos hablar de un montón de tipos de guantes, un montón de características. Y para cada profesión podríamos hablar de uno distinto. Pero usted mírelo. ¿Sirve de algo así esto? ¿Sirve para algo así en esta situación? ¿Sirve para algo? No. Ahora, cuando yo agarro el guante y lo lleno
ahora sí sirve. Nosotros necesitamos en nuestra vida no solamente ser guantes lindos, ser guantes pintorescos, ser guantes que aparentan resistir, que aparentan tener habilidades. Nosotros necesitamos que Dios se meta dentro de nuestras vidas. Cuando Dios nos puede acomodar en su mano, es cuando Él puede empezar a tocar, es cuando Él puede empezar a bendecir, es cuando tu vida comienza a tener un propósito como nunca antes tuviste y empezás a experimentar que ahora vales la pena, porque ahora vos te sentís lleno, ahora vos te sentís completo, ahora vos sentís que no te falta nada, ahora vos te sentís que realmente sos útil. Póngase de pie. A eso nos llama el Señor en esta hora, a que los que están vacíos sean llenos. Muchos, tal vez por el caminar en sus vidas, se han ido vaciando y están como esas tinajas, vacías totalmente. Hay algunos que están hasta la mitad, ¿no? Están con el vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Está lleno? No. ¿Está vacío? Tampoco. Y eso es peligroso. Porque como hay un poco, pensamos que podemos seguir aguantando. Pensamos que podemos seguir resistiendo. El problema es que si no te llenás continuamente, un día te vaciaste, no te diste cuenta. ¿Usted sabe lo que le sucede a una pileta de cemento si usted le quita el agua? ¿Sabía? ¿Sabía usted que aunque sea invierno, las piletas tienen que quedar llenas con aunque sea algo de agua? Porque si no se quiebran por el trabajo de la tierra. No importa que parezca que hoy va todo bien. No importa que parece que la estoy remando, la estoy llevando. Igual necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Igual seguís necesitando ser lleno de su presencia. Porque vos no sabés la prueba que puede llegar a venir, no sabés el camino escabroso por el que tenés que llegar a andar. Pero tenés que estar lleno, porque si vos estás lleno, nunca va a faltar palabra, nunca va a faltar comunión, nunca va a faltar guía, nunca va a faltar ese reto del Espíritu Santo. Cuando viene y te reta en la intimidad y te dice, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás lleno. Así que oro en este tiempo que Dios pueda venir sobre su vida y usted pueda pedirle al Señor que le llene. ¿Qué le parece si ahí donde usted está podemos hacer una oración? No una oración larga, pero una oración de corazón. ¿Te animás a hacer una oración de corazón donde le puedas pedir al Espíritu Santo que llene tu vida? Que llene nuevamente como eran esos primeros tiempos, ¿viste? Donde anhelabas tanto venir a la iglesia, donde deseabas tanto buscar de Dios y decía, ¿cómo que hay solamente reunión lunes, martes, miércoles y jueves? ¿Cómo? No hay reunión sábado, domingo y a la noche también porque querías todos los días. Porque estabas anhelante de su presencia, porque le necesitabas, que sentías que había algo que te faltaba en tu corazón. Hoy tal vez necesitas volver a eso, volver a ese primer amor, volver a esos tiempos donde si te faltaba la presencia te desesperabas. Tal vez estás con el vaso por la mitad, entonces te conformás con eso. No te conformes. No te conformes. Te llamo hoy en el nombre del Señor. No te conformes, porque ese es el lugar más peligroso. Porque cuando estás vacío, vos sabés que estás vacío. Pero cuando estás por la mitad, vos creés que está lleno y por ahí no está lleno. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de clamar a Él y decirle, Señor, necesito nuevamente ser llenado. Una de las experiencias que tenía la iglesia del Nuevo Testamento de ser llena del Espíritu Santo también era hablar en lenguas. No sé cuánto lo tienen, pero lo tendrías que buscar. Tendrías que buscar eso. Tendrías que pedirle al Señor, Señor, yo quiero hablar en lenguas.
Tú decís, pero lo pedí 100 veces, pedilo 101. Pero lo pedí, no importa. No importa, la temporada cambió. La temporada cambió. Dios tiene algo nuevo para vos. Ahí donde estás, Señor, venimos hoy delante de tu presencia, nos humillamos. Reconocemos que eres Señor, Rey de Reyes. Señor, tú nos conoces y sabes nuestra condición, pero nosotros también nos conocemos y sabemos en qué condición estamos. Algunos, Señor, de los que están escuchando esta palabra, reconocen que están vacíos. Reconocen que en medio de la alegría de muchos, ellos sienten la tristeza. Pueden estar en medio de una fiesta, pero se sienten a un costado. Se sienten que la alegría es para otros, sienten que para otros es el estar bien. Pero Señor, tú hoy nos miras. Tú hoy, Señor, quieres usarnos. Vasijas vacías. Tal vez, Señor, no estamos en una buena condición, pero tú quieres limpiarnos. Señor, lo primero que queremos en esta hora es que limpies nuestras vidas. Si hay pecados, si necesitamos arrepentirnos, ahí donde vos estás, que puedas arrepentirte, que le puedas pedir al Señor, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero que limpies mi vida, que limpies mi corazón nuevamente. Señor, limpiame, llévate toda la mugre que hay en mi interior. No me voy a esconder, no la voy a dibujar. Al contrario, reconozco que necesito que me limpies. Señor, y ahora sí, también necesito que me llenes. Que vengas a mi vida y me llenes completamente. Que me llenes y mi copa, Señor, esté hasta arriba de todo. Y en lo posible, como dice el salmista, que esté rebosando. Que salga de adentro y que siga fluyendo ese agua. Señor, lo necesitamos. Señor, lo necesitamos en este tiempo. Señor, lo necesitamos. Cada uno de los que está aquí, cada uno de los que está escuchando. Señor, reconocemos que nos hemos vaciado. Que nos hemos vaciado y que necesitamos más de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.